Nunca pensé que una barbacoa familiar, algo tan ordinario, tan nuestro, terminaría conmigo jadeando por respirar, arañando la superficie de un lago mientras mi nieto se reía. Kyle, mi dulce Kyle, o al menos eso es quien solía ser. A los 19 se erguía alto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y empujó a su propia abuela directo al agua. No fue un error. No fue juego rudo que se salió de control. Fue deliberado, calculado, cruel. Escuché su voz incluso antes de sentir el empujón. Vamos, abuela, veamos si puedes nadar como solías hacerlo. Entonces manos frías en mi espalda. Un empujón. Mi cuerpo se torció y grité, pero ya era demasiado tarde. Mis pies dejaron el muelle. Golpeé el agua como una piedra. El shock me robó el aliento. Mis extremidades se congelaron. Mi pecho ardía mientras trataba de gritar otra vez, pero solo tragué más agua del lago. No había nadado en más de 30 años. Después de mi cirugía, el doctor me dijo que no me arriesgara, no con mi hombro frágil y coordinación desvaneciente. Pero nadie se movió. Ni una persona en ese muelle se inmutó siquiera. Me agité y debatí, el pánico surgiendo a través de mí mientras el agua me arrastraba hacia abajo. Cuando salí, a la superficie tosiendo y balbuceando, vislumbré sus caras. Kyle parado ahí, brazos cruzados, riéndose con sus amigos. Mi hijo, su padre, solo mirando. Y mi nuera bebiendo vino, murmurando, está siendo dramática. Ni siquiera recuerdo cómo. Salí. Creo que fue instinto, miedo, tal vez alguna pequeña reserva de fuerza que no sabía que aún tenía. Cuando finalmente me arrastré al muelle, empapada y temblando, mis rodillas raspadas en carne viva y mi corazón golpeando dolorosamente en mi pecho, nadie me ayudó. Nadie. Kyle me miró hacia abajo y sonrió con suficiencia. Supongo que sí. Puedes nadar después de todo. Ave vieja dura, ¿eh? Todos se rieron. Esa risa resonó en mis oídos mucho después de que pasó el momento. No grité. No lloré. Solo me levanté, agua goteando de mi ropa, humillada más allá de las palabras. Vi a Dolores en mi mente entonces, su voz de la semana pasada diciendo: la gente muestra sus verdaderos colores cuando piensan que los necesitas. Caminé de vuelta hacia la mesa de picnic, empapada y adolorida. Regresaron a asar hamburguesas, a abrir otra botella de vino, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera casi muerto para su entretenimiento. Sin disculpa, sin preocupación, y pensé, sabía que esto era. Este era el momento en que el lobo finalmente se quitó la máscara de mis ojos, el momento en que dejé de hacer excusas por su comportamiento, el momento en que dejé de aferrarme al recuerdo del niño pequeño que solía traerme flores silvestres del patio. Kyle se había ido. Lo que estaba en su lugar era un chico moldeado por personas que valoraban la imagen sobre la empatía, que le enseñaron que la crueldad podía pasar por confianza, que lo dejaron creer que el amor venía sin consecuencias. Me senté ahí en mi ropa goteando, silenciosa. Ese silencio solía confundirse con debilidad. Ya no. Esta vez era una promesa, una advertencia, un comienzo. Porque mientras miraba ese muelle, mi familia riéndose, mi cuerpo doliendo, mi corazón astillado,
me di cuenta de algo que ellos no. Aún tenía opciones. Ese chico se olvidó de quién tenía su fondo para el futuro. De vuelta en la casa me quité la ropa mojada y me sequé en el baño con una toalla raída que siempre guardaba para invitados, la que nadie más tocaba. Me miré en el espejo, cabello enredado, rodillas raspadas, ojos inyectados de sangre por el agua del lago. Parezco un fantasma. Y sin embargo, cuando volví a entrar a la cocina, ahí estaban, charlando sobre planes de vacaciones, riéndose, por vuelos a Cancún, discutiendo sobre cuál Airbnb tenía mejor vista. Nadie se volteó a mirarme. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie siquiera ofreció una manta seca. Kyle estaba revisando su teléfono, descalzo, sus trajes de baño húmedos, dejando pequeños charcos en mi piso limpio. Mi hijo se recargaba contra el mostrador, bebiendo la limonada que hice esa mañana. Y mi nuera, esa estatua pulida de indiferencia, estaba mostrando una presentación de resorts de playa a Kyle, como si hoy fuera solo otra tarde soleada. Era como si fuera invisible. Me senté en el borde de la mesa del desayuno, mis huesos aún temblando del frío, mi cardigan pegado a mi espalda, pero nadie vio, a nadie le importó. Quería gritar, no de dolor, sino de incredulidad. ¿Cómo llegamos aquí? Hubo un tiempo, Dios me ayude, lo recuerdo, cuando Kyle envolvía sus brazos alrededor de mi cuello y decía, «Eres la mejor parte de esta casa, abuela». Recuerdo las mañanas de domingo con panqueques y caricaturas, su cabecita descansando contra mi brazo. Ahora imitaba ahogarse a sus amigos y se reía cuando luchaba por aire. No pasó de la noche a la mañana. Esa crueldad tuvo que ser aprendida. Y sabía exactamente dónde la aprendió. De las sonrisas burlona, los ojos en blanco, las veces que sus padres desestimaron mis preocupaciones. Se burlaron de mis formas anticuadas, la manera en que hablaban de mí cuando pensaban que estaba dormida, la manera en que usaron mi hogar, mi dinero, mi tiempo, hasta que me volví más una inconveniencia que una persona. Ahora me senté ahí, en mi propia cocina, temblando, mientras planeaban su próximo escape. Dejé que el silencio se extendiera, que ahogara el aire. Quería ver si alguno de ellos se daría cuenta. No lo hicieron. Así que me levanté, silenciosa, calmada, como siempre. Caminé a mi recámara, cerré la puerta suavemente y me senté en el borde de la cama donde solía leerle cuentos a Kyle antes de dormir. El agua del lago se había ido de mi piel, pero no de mi corazón. Eso se quedó, esa vergüenza, esa quemadura, y me di cuenta de que había estado secándome de su comportamiento por años. Cada vez que se olvidaron de mi cumpleaños, cada vez que pidieron dinero sin agradecer, cada vez que me hablaron por encima, me desestimaron, se rieron de mí. Ese empujón al lago, esa fue solo la primera vez que lo hicieron en público. Saqué mi diario y escribí solo una oración. Nunca más tendrán la oportunidad de ahogarme. Porque empezando esta noche, no solo me estaba secando, me estaba despertando. Esa noche, mucho después de que la casa se quedó quieta, me senté sola en mi cuarto con la puerta cerrada, la lámpara vieja zumbando suavemente a mi lado. No podía dormir, no con esa imagen de Kyle, mi Kyle riéndose mientras luchaba por mantenerme a flote. Me perseguía. No porque fuera cruel,
sino porque era él. Yo crié a ese chico, no solo como abuela, no como alguna visitante consentidora de fiestas. No, lo crié cuando sus padres no podían molestarse, cuando su padre perdió su trabajo por tercera vez y el banco vino tocando. ¿Adivina dónde terminó Kyle? En esta casa. En mis brazos lo alimenté, lo bañé, le leí, lo consolé durante terrores nocturnos. Puse su nombre en cada formulario de contacto de emergencia. Pagué su colegiatura cuando sus padres estaban muy apretados de fondos. Construí su mundo. Aún recuerdo el día que consiguió su primer teclado de piano. Lo compré de segunda mano de una maestra de música que se jubilaba. Gasté la mitad de mis ahorros en él y se sentó con las piernas cruzadas en el piso por horas, presionando cada tecla como si fuera magia. «Abuela», dijo, «esto es mejor que Navidad». Recuerdo pensar, «Este niño siente profundamente. ¿Dónde se fue ese chico?» Pensé en cómo las cosas empezaron a cambiar cuando cumplió 16. El teléfono nunca dejó su mano. Dejó de sentarse en la mesa. Sus gracias se convirtieron en gruñidos. Contacto visual desaparecido. Al principio lo achaqué a la edad. Los adolescentes son malhumorados, me dije. Aún te ama. Solo está creciendo. Pero no era eso. No solo creció, se transformó. Pequeñas cosas lo delataron. Bromas sarcásticas burlándose de cómo revolvía mi té, poniendo los ojos en blanco, cuando contaba historias. Debería haber dicho algo entonces. Debería haberlo confrontado. Pero no quería agitar las aguas. No quería perderlo. En cambio, me perdí a mí misma. Lo dejé hablarme por encima. Dejé que sus padres se rieran cuando me desestimaba. Me dejé desvanecer en el papel tapiz de mi propia casa. El chico que una vez lloró cuando me raspé la rodilla en el jardín, que solía besar mi mejilla y preguntar si los ángeles envejecían, ahora era un extraño en mi cocina haciendo chistes sobre ahogarme. Y tal vez la peor parte. Aún quería creer que quedaba algo de ese chico. Pero esta noche dejé ir esa fantasía. Cerré el último álbum de fotos que tenía de él, páginas de sonrisas sin dientes y velas de cumpleaños, y lo puse en el estante. No para olvidar, sino para protegerme, porque el amor sin límites no es amor, es servidumbre. Y ya he servido suficiente. Que sus padres limpien lo que crearon. Que presuman de sus solicitudes universitarias, sus seguidores, de Instagram, su sentido del humor. La mañana siguiente le conté todo a Dolores porque en ese momento necesitaba consuelo. Necesitaba a alguien que solo escuchara. Y Dolores siempre lo hacía. Dolores ha sido mi mejor amiga por 30 años. Hemos capeado incontables tormentas juntas y ha estado a mi lado en cada alto y bajo. La mañana siguiente hubo un golpe en la puerta de mi cocina. No la de enfrente, nunca la de enfrente. Dolores siempre había venido por el lado, como si fuera dueña del lugar. «Ábreme, Margaret, traje muffins y opiniones». Sonreí antes de llegar a la puerta. Ahí estaba, en sus lentes de sol oversized y cortavientos turquesa, agarrando una bolsa de papel café y 2 tazas de café como si estuviera asaltando un campo de batalla. Ni siquiera saqué una palabra antes de que dijera, «Te ves como el infierno. Siéntate. Yo sirvo». Me senté. Porque con Dolores no discutes, recibes. Hicieron algo, dijo. ¿Verdad?
Asentí. Solo una vez. Eso fue todo lo que tomó. No jadeó o dijo, «Ay, cariño», como la mayoría de la gente habría hecho. Se inclinó hacia adelante, plantó sus codos en la mesa y dijo, «Entonces es hora». «¿Hora de qué?», pregunté. Sacó algo de su bolsa, no un muffin, no una servilleta, una carpeta, la tarjeta de mi abogado y una lista de cada cuenta de la que me dijiste el año pasado cuando hicimos tus impuestos. La miré fijamente. ¿Guardaste eso? Guardo todo, dijo, especialmente cuando mi mejor amiga está repartiendo su amor y legado como dulces de Halloween a gente que la empujaría a un lago. Miré la tarjeta. Peter Holloway, derecho patrimonial, fuente limpia, tipo de apretón de manos firme. No sé, dije calladamente. Se siente final. Dolores se recostó, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. Quieres final, solo no quieres culpa. Eso es diferente. Tomó un sorbo de su café y golpeteó la mesa. Escúchame. Pagaste la escuela de Kyle. Pagaste sus brackets, su maldito piano, sus viajes de fútbol. Dejaste que sus padres vivieran gratis en tu casa del lago todo un verano y aún tuviste que comprar tus propios víveres ese agosto. Quería ayudar, murmuré. Lo sé. Eres mejor que ellos. Ese es el problema. Miré por la ventana. Las azaleas estaban floreciendo. Cliff las plantó para nuestro aniversario. Siempre dijo que eran flores tercas, lentas para abrir pero imposibles de matar. Me sentí así ahora. No quiero venganza, dije. Dolores alcanzó la mesa y apretó mi mano. Por supuesto que no. Quieres liberación. Y tenía razón. No quería gritar o quemar la casa, o marchar al cuarto de Kyle y exigir una disculpa que ni siquiera creía que merecía. Quería la paz que viene cuando finalmente dejas de rogar ser vista. Dolores se levantó y me levantó por los hombros. Vamos al pueblo. Vas a comer algo que no salió de una caja y entonces vamos a llamar a Peter. No he ido a ese café en meses, admití. Perfecto, dijo agarrando sus llaves. Déjalos ver cómo se ve la fortaleza en cardigans y patas de gallo. Mientras manejamos, ventanas abajo, el viento enredado en mi cabello adelgazante, me di cuenta de algo simple, algo que me detuvo en seco. No me había sentido tan viva en años. Y todo lo que tomó fue que alguien me recordara que aún era mía. El café estaba lleno de gente, el ruido de platos y el murmullo bajo de conversación envolviéndome como una colcha gastada. Dolores revolvió azúcar en su espresso con propósito, como si estuviera mezclando una poción. Luego deslizó la segunda taza por la mesa hacia mí. «Bebe, vas a necesitar columna vertebral y cafeína». No se equivocaba. Habíamos llamado a Peter Holloway justo después del almuerzo. Me dijo que fuera esa tarde. Dijo, «Trae todo lo que tengas y no lo endulces». No lo hice. Traje los documentos, originales del fideicomiso, la carpeta que Cliff y yo habíamos armado después de su derrame y una copia doblada de la carta del fondo universitario de cuando Kyle aún estaba en secundaria, aún emocionado de mostrarme sus boletas de calificaciones. Recordé imprimir esa carta. Qué orgullosa estaba, qué esperanzada. $50,000, murmuré mientras Peter hojeaba. Empecé a apartarlo cuando tenía 10. Dinero de cumpleaños,
bonos, declaraciones de impuestos. Incluso nos saltamos unas vacaciones un año. Cliff y yo estuvimos de acuerdo. Educación primero. Peter levantó la vista de los papeles, ceño fruncido. ¿Aún está todo ahí? ¿Intocado? Aún no lo ha necesitado, dije, voz hueca. Está en colegio comunitario ahora. Dice que quiere transferirse el próximo año. Ese siempre fue el plan, hasta que decidió que no pertenecía en un muelle o en su vida. Peter no hizo preguntas. Solo asintió como lo haría un cirujano antes de operar. ¿Qué quieres hacer, Margaret?, preguntó. ¿Cambiar el beneficiario? ¿Redirigir los fondos? ¿Cerrarlo completamente? Miré el techo por un momento, luego susurré. Nada, todavía no. Peter levantó una ceja. Quiero ver, dije. Quiero ver cómo me tratan cuando piensan que estoy frágil, cuando creen que están así de cerca de heredar. Quiero ver quién finge importarle y quién realmente aparece. Cerró el archivo lentamente. Eso es frío. Es supervivencia. Dolores se inclinó. No estamos quemando puentes hoy, Peter. Solo estamos revisando cuáles nunca fueron reales en primer lugar. Peter sonrió levemente. Justo. Salimos de Minutons en su oficina 1 hora después, con todo legalmente intacto, pero mi perspectiva permanentemente cambiada. Ese fondo ya no era un regalo, era un espejo. Pasé el resto de la noche en casa caminando de cuarto en cuarto como si estuviera inspeccionando una vida en la que ya no vivía. Me detuve junto a la repisa donde la foto de bebé de Kyle aún estaba parada. Esos hoyuelos, esa sonrisa, esa sensación de seguridad. No la bajé. Aún no estaba lista. En cambio, me senté en la mesa de la cocina y abrí una página fresca en mi diario. En la parte superior escribí: «Veamos quién me ama sin el dinero». Debajo de eso hice 2 columnas: «¿Quién se da cuenta y quién evita?». El nombre de Kyle ni siquiera tenía que ser escrito. Ya sabía dónde terminaría. Esto no era venganza. Esto era claridad. Porque por toda su planeación, por todos sus esquemas, susurrados sobre quién obtendría qué cuando estuviera demasiado cansada para manejarlo, se olvidaron de una cosa. Aún tengo la pluma. Y no he terminado de escribir el final. Empecé pequeño. Un tropiezo aquí, un paso más lento allá. Hacía pausa a mitad de oración y me tocaba la frente como si olvidara lo que estaba diciendo. Dejaba que mis manos temblaran un poco al servir. Té, justo lo suficiente para hacer que la taza repiqueteara contra el platillo. Y el efecto fue inmediato. No preocupación, no bondad. Molestia Kyle dejó de decir hola cuando entraba por la puerta. Ahora era solo un gruñido, si acaso. Si pedía ayuda para cargar víveres, suspiraba tan fuerte que pensarías que le pedí que levantara un auto. Mi hijo Daniel empezó a susurrar en la cocina cuando pensaba que estaba dormida. Está empeorando. No creo que esté tomando sus medicinas. No puedo seguir limpiando después de ella. Su esposa Paula, siempre rápida para poner cara de preocupada. Alrededor de amigos de la iglesia, ni siquiera se molestaba a puertas cerradas. Dejó la estufa encendida otra vez. Dijo una noche demasiado fuerte y demasiado falsamente. Eso es peligroso, Dan. ¿Qué tal si Kyle estuviera aquí solo? Él siempre estaba aquí solo, pero nadie nunca se preocupó por él. La cosa es que nunca dejé la estufa encendida. La revisaba 2 veces,
luego otra vez antes de acostarme. Pero no discutí, solo los dejé creerlo. Los dejé construir su caso para mi declive. Pensaron que estaban jugando ajedrez. No se dieron cuenta de que yo estaba jugando un juego más largo. Por las noches me acostaba y escuchaba las voces amortiguadas a través de la pared. Nunca dijeron mi nombre, solo ella y ella. Necesita ayuda. Se está volviendo una carga. Ni siquiera sabe cómo llevar la cuenta de su propio dinero. Esa última casi me hizo reír en voz alta. Guardaba los libros de contabilidad en mi cajón de calcetines. Cada transacción, cada cuenta balanceada al centavo, el fondo universitario aún intocado, la plusvalía de la casa aún a mi nombre. Y sin embargo, me descartaron como si ya me hubiera ido. Una mañana entré a la cocina para encontrar a Kyle y Paula en la mesa susurrando. Se congelaron cuando me vieron, pero no antes de que escuchara la palabra facilidad. Kyle me miró como si fuera un objeto. No escuchó eso, dijo. Serví mi café lentamente. Dejé que el silencio se asentara espeso entre nosotros. Miré por la ventana al jardín que Cliff y yo habíamos construido de la nada. Nuestro santuario. Las hortensias estaban floreciendo otra vez. Cosas tercas, justo como nosotros. Soy vieja, dije en voz alta a nadie en particular, pero no sorda. Ninguno de los dos respondió. Ahí fue cuando supe que estaban tratando de empujarme hacia afuera, antes de que pudiera trazar un límite. Así que los dejaría seguir pensando que me estaba deslizando. Los dejaría hablar, los dejaría susurrar. Me hice más pequeña en sus ojos para que pronto pudiera desaparecer completamente. Y cuando lo hiciera, sentirían ese silencio como... Trueno. Esa noche abrí mi diario otra vez. Tracé una pequeña línea junto al nombre de Kyle en la columna de «Quien evita». La subrayé 2 veces. Junto a los nombres de Daniel y Paula, escribí «Quieren la casa, no la mujer que está en ella». Cerré el libro y sonreí en la oscuridad. Que susurren, porque yo estaba escuchando cada palabra. Una semana después, tuve el último momento que me empujó sobre la línea. Fue idea de Paula. Algún tipo de cena casual para sus amigas del estudio de yoga y los compañeros de trabajo de Daniel. Asaremos. Lo mantendremos ligero. Tal vez puedas hacer ese pastel de limón que les encanta. No dije nada. Horneé el pastel de todos modos, por hábito, tal vez por sentimiento, pero no planeaba quedarme mucho tiempo. La casa olía a carne asada y perfume de rosé. La risa se derramaba del patio trasero como humo, delgada, elevándose, sofocante. Me quedé en la cocina, lejos de la multitud. Nadie se dio cuenta, ni siquiera Daniel, quien solía asomarse para preguntar si necesitaba ayuda con los platos cuando tenía 12. Me quedé junto al fregadero, justo fuera de vista, escuchando, siempre escuchando. Entonces escuché la voz de Kyle, fuerte, helada, goteando con ese sarcasmo engreído que había heredado de Paula. Así que agárrenme esto, dijo al círculo de invitados medio ebrios. La abuela se cayó en el lago en la barbacoa. Se agitó como una tortuga volteada. Ayúdenme, ayúdenme. Risa. Risa real, profunda de barriga. Siguió. Y yo como amigo. No te estás ahogando realmente. Probablemente estaba buscando lástima. Ya saben cómo son los viejos. Convierten la indefensión en arma.
Alguien se rió y murmuró: «Eso está oscuro, Kyle». Kyle se rió más fuerte. «Nah, está bien. Ave, vieja dura. Ave, vieja dura». Eso es lo que veía cuando me miraba. No la mujer que pagó por sus brackets. No la que se desveló noches con él durante sus ataques de asma. No la que guardó cada maldito dibujo que hizo en una carpeta bajo su cama. Solo un ave me quedé congelada detrás de la puerta corrediza de vidrio, mis manos temblando, no de edad, sino de rabia. Entonces escuché la voz de Paula, suave y cortante como un bisturí. «Es una responsabilidad», dijo. «No familia», le dije a Daniel. «Necesitamos pensar en el futuro, no en el sentimiento». Responsabilidad. No era la primera vez que me sentía desechable. Pero esta vez fue final. Caminé a mi cuarto calmadamente. Ni una lágrima, ni una palabra para ellos. Me senté en la cama, las voces amortiguadas por la puerta cerrada, y sentí algo cambiar en mí. Ya no estaba enojada. Ni siquiera tenía el corazón roto. Había terminado. Era la claridad que había estado esperando, la confirmación, la firma, en el contrato invisible que habían escrito el día que Kyle me empujó a ese lago. Abrí mi cajón de noche y saqué el sobre con la tarjeta de Peter. Tomé mi teléfono y miré el número. Entonces marqué. «Peter Holloway», respondió al segundo timbre. «Es Margaret. Estoy lista». No preguntó qué quería decir. Solo dijo: «Ven mañana, trae los documentos, trae tu identificación». «Ya los tengo», dije. Cuando colgué, caminé de vuelta al pasillo. El sonido de su risa era más tenue ahora, como si perteneciera a extraños. El pastel de limón aún se sentaba intocado en el mostrador. Tomé un cuchillo y corté una rebanada perfecta. No para ellos. Para mí, me senté en la mesa de la cocina sola y me lo comí lentamente. Que cuenten sus historias, que beban y brinden, y chismeen, que finjan que soy invisible, porque empezando mañana descubrirían qué tan invisible podía volverme. Y cuando llegara el silencio, silencio real, no sería debilidad, sería mi salida. No dormí esa noche. Me senté en el pequeño escritorio en mi cuarto, el mismo que solía usar para ayudar a Kyle a escribir sus ensayos universitarios, y abrí mi laptop. El sitio web de la Fundación de Becas ya estaba marcado. Cliff y yo los habíamos apoyado por años. Era silencioso, eficiente y noble. Su lema: «La educación debe ser ganada, no heredada», escribí firmemente, deliberadamente. Cantidad a donar: $50,000, nombre del donante, en memoria de Clifford James Walker. Designación: Fondo de becas STEM para estudiantes de primera generación. ¿Anónimo? Sí. Antes de hacer clic en confirmar, hice una pausa. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Pensé en Kyle a los 9 años, sonriendo con dientes faltantes, diciendo: «Abuela, cuando crezca quiero hacer máquinas que ayuden a la gente a respirar mejor». Ya no dice cosas así. Ya no dice nada. Confirmar. Estaba hecho. No se necesitaba segundo login. No correo de confirmación que esperar. Solo una transferencia limpia y permanente. Cerré la pestaña y no miré atrás. Entonces abrí otra ventana. Amtrak esta vez. Boleto de ida, salida, domingo. Destino:
Silver Pines, una comunidad de retiro silenciosa 2 estados lejos. Dolores tenía una amiga ahí que la describió como pacífica, pero no muerta. Tenía un jardín, un taller compartido, y residentes que jugaban ajedrez sin hacer trampa. Perfecto. Escogí el tren más temprano de la mañana, silencioso, desapercibido. Mientras la casa dormía, empaqué ligeramente. Una maleta pequeña, 3 suéteres, mis guantes de jardinería, la franela de Cliff, el diario de cuero y una foto de mí cargando al bebé Kyle. Solo una. Los objetos de valor ya se habían ido, los documentos ya seguros. Lo que dejé atrás eran solo cáscaras, ropa que no había usado en años, electrodomésticos de cocina por los que nunca me agradecieron usar, tarjetas de cumpleaños con mi letra que fueron tiradas en cajones. Que se queden con todo eso, que ordenen mi vida vieja como buitres rodeando algo que ayudaron a matar. Me voy este fin de semana con Dolores, dije parada en el marco de la puerta de la cocina el viernes por la noche. Quiere compañía en un pequeño viaje por carretera. Daniel ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Genial. Kyle murmuró, pasando junto a mí camino al refrigerador. Paula fue la única que respondió, y aún entonces fue un maneja con cuidado, hueco y distraído, mientras doblaba ropa como si estuviera más preocupada por mezclar blancos y colores que por mi partida real. Ni uno de ellos preguntó ¿dónde? Ni uno preguntó por qué. Ni una sola persona se ofreció a cargar mi maleta. Y me di cuenta de que esto no era solo negligencia, era cálculo. Habían terminado de fingir. En sus mentes yo ya había sido empacada, etiquetada y archivada. La abuela está solo vieja. Probablemente no estará por mucho tiempo más. Podía prácticamente escuchar sus pensamientos. Que se vaya. Estaremos aquí cuando se lea el testamento. La maleta se quedó junto a la puerta principal toda la noche. Los vi mirarla. Ni uno de ellos preguntó cuándo regresaría. Probablemente asumieron que no lo haría. Y honestamente, tenían razón. La única nota falsa en este viaje era que lo llamé fin de semana. Pero no iba a regresar. No a esta casa. No a esta gente. Esa noche me senté en el borde de mi cama y miré las paredes. Paredes que una vez habían estado llenas con la risa de Kyle, con huellas de manos de proyectos de pintura, con el tarareo de Cliff mientras arreglaba la moldura. Ahora estaban silenciosas, frías, viéndome ir. La alarma sonó a las 5:30 a.m. Me moví como si me deslizara a través del tiempo. Me cepillé el cabello, doblé la manta en mi cama, no escribí nada, no dije nada. Dolores llegó a las 6:00 en punto, faros bajos, motor rumiando como un secreto listo para ser guardado. Me quedé parada por un momento en la sala mirando la casa que había sostenido mi vida y las personas que lentamente drenaron el significado de ella. No había dolor, solo espacio. Salí por la puerta principal, maleta en mano, cerrándola silenciosamente detrás de mí. Nadie se movió, ni siquiera Kyle, ni siquiera. Mientras Dolores manejaba hacia la estación, me miró. No preguntaron a dónde ibas, ¿verdad? Negué con la cabeza, ni siquiera levantaron la vista. Hizo un ruido en su garganta. Una risa amarga tal vez. Imagínate eso. Desapareces y nadie ni siquiera se da cuenta.
Prefiero así, dije, y lo hacía. En la estación de tren nos abrazamos. Dolores presionó un sobre pequeño en mi mano. Por si acaso, dijo. Asentí. No lloramos. Mujeres como nosotras que hemos visto nacimientos y muertes y los espacios, entre ellos no lloramos por la libertad. El tren llegó con un rugido bajo. Abordé con mi maleta pequeña y me senté junto a la ventana. Mientras el pueblo se desvanecía detrás de mí, reemplazado por árboles y cielo y lo desconocido, dejé salir un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo por décadas. Esto no era una escapada, era un renacimiento. Y de vuelta en esa casa silenciosa, ni siquiera notarían que me faltaba hasta que se acabaran las toallas, el congelador estuviera vacío y la mujer que una vez llamaron abuela hubiera dejado de ser conveniente. No me despidieron, pero sentirían mi ausencia, y eso es un adiós que nunca olvidarían. Silver Pines era silencioso. No el tipo solitario de silencio, el tipo pacífico. Canto de pájaros por la mañana. Pantuflas arrastrándose en el pasillo. El murmullo suave de música clásica de la unidad del vecino. Mi cuarto era pequeño pero limpio. Una cama junto a la ventana. Un estante de libros. Una silla que no crujía cuando me sentaba en ella. Colgué la franela de Cliff en el gancho, junto a la puerta. Puse la foto del bebé Kyle en el alféizar de la ventana, no como invitación para recuerdos, sino como monumento. Miré esa foto y finalmente vi la verdad. Era solo un niño que amé, no un hombre que merecía poseerme. Esa tarde me senté en el escritorio y comencé la carta. No solo para Kyle, para todos ellos. Daniel, Paula y Kyle. Escribí sus nombres, en la parte superior como si fuera un obituario, y entonces comencé. Yo era la que se desvelaba cuando Kyle no podía dormir. Yo era la que pagó por su escuela, sus zapatos, su futuro. Yo era la que nunca se perdió un cumpleaños, incluso cuando se olvidaron del mío. Escuché, esperé, tuve esperanza, y a cambio se burlaron de mi miedo. Minimizaron mis necesidades. Trataron mi presencia como desorden. Se rieron cuando me ahogué. Dejé de escribir por un momento y puse mi mano sobre mi corazón. No estaba acelerado, no como solía cuando los confrontaba en voz alta. Latía calmadamente, constante. Levanté la pluma otra vez. Esto no es venganza. No los estoy castigando, pero ya no financiaré a personas que ven mi amor como influencia. El fondo universitario se fue. La herencia seguirá. He dado suficiente, y ahora elijo paz. En el fondo no escribí con amor, abuela. Firmé mi nombre completo, Margaret Elizabeth Walker, porque eso es quien se olvidaron que existía. No solo abuela, no solo mamá, sino una mujer, una completa. Doblé la carta completamente. La puse en un sobre sin dirección de remitente. No incluí regalos, ni dinero, ni fotos, solo verdad. Caminé a la oficina postal en la esquina. La mandé primera clase y no miré atrás. En el camino a casa me detuve en el jardín. Algunos de los residentes habían empezado un pequeño parche de vegetales. Un hombre mayor estaba plantando tomates, sus manos profundas en la tierra. Levantó la vista y asintió. ¿Primer año aquí? Sí, dije. Buen lugar, dijo simplemente. Nadie te pide que pruebes tu valor aquí.
Sonreí. Verdaderamente sonreí. Por eso vine. Cuando regresé a mi cuarto hice una taza de té y vi el viento moverse a través de los árboles. No revisé mi teléfono. No había traído uno. Si necesitaban hablar, tendrían que hacerlo sin rastreo, sin expectativa, porque había dicho todo lo que necesitaba decir, y esta vez tendrían que sentarse con ello. Tomó exactamente 5 días. 5 días desde que mandé esa carta hasta cuando llegó la primera onda. Peter me dijo después en uno de sus raros correos, riéndose, que Daniel llegó a la oficina viéndose 10 años mayor y 20 libras de pánico más ligero. Aparentemente la carta había llegado en el desayuno. Kyle la abrió, esperando tal vez un cheque, una nota sentimental o instrucciones sobre cómo reclamar su dinero. En cambio, encontró mi letra desplegada como un espejo, sin gritos, sin ruegos, solo hechos. Y la línea que probablemente le quitó el aire. El fondo universitario se fue. Peter dijo que Kyle se puso rojo. Paula empezó a maldecir. Y Daniel siguió repitiendo lo mismo como un disco roto. Pero pensamos que esperaría. ¿Esperar qué? ¿Ser respetada? ¿Ser lo suficientemente útil? ¿Estar muerta? No, ya había esperado suficiente. Ese día Peter entregó el resto. ¿Documentos? Oficiales. Confirmación de que el fondo ya no era suyo para reclamar, que había removido todo acceso digital, que toda correspondencia ahora tenía que pasar por él. Me temo que se ha listado como inalcanzable, les dijo Peter. Está dentro de sus derechos. No escuché sus gritos, pero podía imaginarlos. Paula paseándose por la cocina, furiosa de que su planeación cuidadosa se hubiera desmoronado. Daniel, frotándose las sienes dándose cuenta de que su plan de respaldo se desvaneció. Y Kyle, pobre Kyle, dándose cuenta de que burlarse de alguien hasta el silencio no funciona cuando esa alguien deja el cuarto completamente, sin correo, sin número de teléfono, sin dirección, solo ausencia. Esa noche me senté en mi pequeño balcón con una manta sobre mis rodillas, té en mano, viendo un par de gorriones discutir sobre una maceta. Era pacífico, no silencioso de la manera solitaria, sino del tipo ganado de silencio. El tipo en el que te sientas porque ya hiciste los gritos. No me sentí culpable. No me pregunté si había ido demasiado lejos, porque por primera vez la distancia entre nosotros era honesta. No había desaparecido. Me había retirado. Querían que fuera silenciosa, pequeña, complaciente. Ahora lo tenían, solo que no de la manera que esperaban. No más ayuda con facturas, no préstamos de emergencia, no cuidado de niños de última hora, no fondo universitario. Solo silencio, solo espacio. Y yo, Margaret Elizabeth Walker, aún respirando, aún viviendo, solo, en otro lugar, lo llamarían abandono. Le dirían a la gente que me volví loca, que huí. Que lo hagan. Porque algún día cuando se asiente el polvo, recordarán que di todo hasta que casi me mata. Y entonces paré. No porque fuera cruel, sino porque finalmente entendí. No tienes que prenderte fuego para mantener a la gente caliente. Y me rehusé a ser su cerillo nunca más. Peter me reenvió el primer correo 3 días después. Línea de asunto. Urgente, por favor, llámanos mamá. Era de Daniel,
lleno de oraciones de pánico y puntuación pobre. Solo necesitamos hablar. No estamos enojados. Solo estamos realmente confundidos. No sabíamos que estabas molesta. Kyle está angustiado. Por favor, solo déjanos explicar. ¿Explicar qué? ¿Que imaginé el agua en mis pulmones? ¿Que malentendí su risa? ¿Que ser llamada responsabilidad no era lo que sonaba? No querían hablar. Querían acceso. Peter preguntó si quería que respondiera. Le dije que no. Que se sentaran en el eco de su propio silencio. Esa misma semana llamaron al banco. Trataron de acceder a cuentas. Denegado. Mandaron correo a la fundación de becas. Denegado. Y entonces vino el movimiento más audaz. Me reportaron como desaparecida. Un oficial realmente apareció en la oficina de Peter, preguntando si había alguna preocupación por mi seguridad. Peter, que Dios lo bendiga, entregó la documentación. Margaret Walker está en su sano juicio. Se fue por elección y no está bajo obligación legal de informar a personas de las que se está protegiendo. Lo intentaron otra vez al día siguiente. Esta vez con Kyle llamando. Peter no contestó. Me envió una actualización con la línea de asunto «Están en pánico». No la abrí de inmediato. Me senté con el conocimiento, no porque necesitara disfrutar su pánico, sino porque necesitaba creer en mi derecho a alejarme. Hay una culpa extraña que se asienta cuando dejas de ser madre de personas que se han vuelto adictas a tu silencio. Viene en olas. Tal vez fui demasiado dura. Tal vez no lo dijeron en serio. Tal vez cambiarán. Pero la culpa es solo el precio que pagas cuando te han enseñado que el amor debe doler. Y ya no voy a pagar ese precio, no. Respondí, no me inmute. En cambio, pasé el día en el jardín, hundiendo mis dedos en tierra cálida y plantando semillas como si estuviera retando a la tierra a comenzar otra vez conmigo. Esa noche, Dolores llamó. Están en espiral, dijo. La palabra se está regando. Las amigas de yoga de Paula están empezando a susurrar. Una de ellas preguntó si tenías demencia. Me reí, no del tipo educado, del tipo liberador. Bueno, dije, debo ser la paciente de demencia más organizada que hayan visto jamás. Dolores hizo una pausa. ¿Segura que estás bien con que piensen que te fuiste? Miré por la ventana al sol poniéndose sobre una cama de caléndulas. No me fui, dije. Solo no estoy disponible. Porque esa es la verdad, ¿no? Querían que fuera un accesorio silencioso en el fondo. Siempre lista, nunca necesitada. Conveniente, desechable. Ahora me fui, pero no desaparecida. No me perdieron, me ahuyentaron. Y ahora que no pueden encontrarme, finalmente están tratando de escuchar. Pero es demasiado tarde para conversaciones. Esto no es un enfrentamiento, es una partida. Y por primera vez, no son ellos los que eligen cuándo termina. Peter lo llamó el momento en que el piso cedió. Los había reunido en su oficina, los tres, porque se rehusaban a creerlo hasta que lo escucharan de alguien con título en un escritorio. Daniel llegó con mandíbula tensa. Paula usaba su mejor cardigan de «Estoy a punto de jugar víctima». Y Kyle, bueno, Kyle se veía como un niño pequeño otra vez. No porque sintiera remordimiento, sino porque por primera vez
El mundo no se estaba doblando hacia él. Peter había preparado una declaración corta según mis instrucciones. Sin charla pequeña, sin explicaciones, solo la verdad. Deslizó la carpeta por la mesa, miró a cada uno a los ojos y dijo: «Esto es de Margaret Walker». Entonces leyó: «A aquellos que asumieron que mi silencio significaba acuerdo, di todo una vez. No moriré 2 veces». Esa línea los detuvo. Tomaron mi tiempo, mi hogar, mi paz. Me drenaron mientras les decían a otros que me cuidaban. Se burlaron de mí mientras me ahogaba, luego se preguntaron por qué no salí jadeando por su aprobación. Así que déjenme ser clara. El fondo universitario se fue. La herencia ha sido reestructurada. La casa será donada. Mis activos no irán a aquellos que me trataron como desorden esperando ser limpiado. Daniel aparentemente trató de interrumpir, pero Peter levantó la mano. Me dio autoridad completa para leer cada palabra. Continuó: «No recibirán nada de mí en la muerte porque no me dieron nada de valor en vida. No amor, no respeto, no cuidado. Amaron mi dinero más que a mí, y ahora el dinero está con aquellos que aún creen en la bondad». Paula, según Peter, se puso roja y luego blanca. Kyle murmuró algo bajo su aliento, pero nadie escuchó. Peter me dijo que Daniel se levantó y gritó: «Perdió la cabeza», a lo que Peter respondió: «No, la encontró». Cuando Peter me envió la transcripción completa más tarde esa semana, la leí lentamente, bebiendo té en el jardín con mis pies metidos bajo una manta que Dolores había tejido. Cada palabra se sintió como respiración, como oxígeno. No era venganza, era registro. Habían escrito la historia. Yo solo volteé la última página. En su mundo se suponía que perdonara silenciosamente, diera infinitamente y me desvaneciera gentilmente. Pero no lo hice. Hablé. Me fui. Redistribuí mi amor a aquellos que aún lo querían, no a aquellos que lo esperaban. En el fondo de la declaración, Peter había agregado mi línea final en negritas según mi nota escrita a mano. Estar sola es mejor que ser usada, y eso fue todo. La fantasía de herencia murió ahí mismo en una oficina legal bajo iluminación fluorescente suave. No con estruendo, sino con verdad. Salieron silenciosos, no porque entendieran, sino porque ya no podían discutir. Su control se había ido, y todo lo que quedaba era el eco de todo lo que habían dado por sentado. No necesitaba estar ahí para verlo pasar. Algunos finales se disfrutan mejor desde la distancia. Dolores me dijo que empezó con una puerta azotada. Kyle de vuelta de la oficina financiera de su universidad con una carpeta llena de malas noticias y una boca llena de culpa. Nadie me dijo que el dinero se había ido, gritó. Paula le gritó de vuelta: «Tal vez si no te hubieras reído cuando casi se muere, aún tendrías un futuro financiado». Daniel solo se quedó ahí frotándose las sienes como si pudiera exprimir una mejor versión del pasado de su cráneo. Kyle no regresó a clases después de eso. Y cuando su cheque de reembolso no apareció porque la oficina de becas confirmó que el fondo ya no existía, finalmente entendió. No fue castigado, fue simplemente excluido. Dolores transmitió todas las conversaciones susurradas en el supermercado.
las miradas de lado en la iglesia. Dijeron que desapareciste, me dijo. Por teléfono, pero los corregí. Oh, pregunté sonriendo en mi té. Dije, retiró inversión de una empresa tóxica. Me reí tan fuerte que tuve que poner la taza abajo. Mientras tanto, de vuelta en la casa del lago, la espiral se profundizó. Daniel empezó a beber otra vez, pequeño al principio, una cerveza, con la cena, luego vino, luego whisky. Paula se quejó con su hermana de que la desaparición de mamá arruinó todo. Nunca una vez usaron la palabra se fue. Para ellos, yo aún era un fantasma persiguiendo su narrativa. Nunca existí como una mujer que se eligió a sí misma, solo una figura que les debía más. Pero el vecindario no se creyó su acto por mucho. Tiempo. La palabra se regó rápido una vez que Peter confirmó que estaba viva, bien, y había movido legalmente todos mis asuntos. Viejos amigos que solían asentir educadamente a Paula ahora se volteaban en las cenas de iglesia. Miembros de la iglesia ofrecían sonrisas huecas a Daniel, pero no más invitaciones para hablar en desayunos de hombres. Su reputación empezó a decaer, no por escándalo, sino por verdad. Te burlas de una mujer en público y despojas su valor en privado, y la gente empieza a recordar cosas. ¿Quién crió a Kyle cuando sus padres no podían? ¿Quién financió sus vacaciones con pequeños préstamos? ¿Quién horneó para cada funeral, trajo flores a cada boda y nunca pidió gracias? Yo. Y ahora me había ido. El círculo social del que dependían no colapsó, simplemente rotó sin ellos. No tuve que gritar, no tuve que defender, solo dejé de contribuir. Los amigos de Kyle se alejaron cuando abandonó la escuela. Su teléfono, una vez arma de juicio constante, se quedó boca abajo más y más. Daniel y Paula discutían más fuerte ahora, las peleas haciendo eco a través de una casa que una vez olía a mi pastel de limón. El refrigerador estaba a menudo vacío. El correo se amontonaba. Una noche Dolores llamó para decir que había escuchado a Paula gritando en el porche, algo sobre cómo se atreve a llevarse todo. Pero no me llevé todo. Dejé las cortinas, los platos, las llaves, el silencio. Aún se tenían entre ellos, pero creo que se están empezando a dar cuenta de que me gustaba callada porque yo cargaba el peso de su disfunción en esa quietud. Ahora el peso es de ellos, y estoy aquí en mi balcón, bebida caliente en mano, sol en mi cara, rodeada de personas que dicen por favor y gracias, sin esperar nada a cambio, que se sienten en el silencio, porque ya no es mi trabajo llenarlo.